¿Alguna vez has sentido que trabajas incansablemente, pero al final del mes tu dinero desaparece como arena entre tus dedos? ¿Te has preguntado por qué, a pesar de orar fervientemente y buscar a Dios con sinceridad, tus finanzas permanecen en constante lucha? Si estás viendo este video, no es casualidad. Es una cita divina que el Espíritu Santo ha orquestado, porque hay principios bíblicos sobre el ahorro y la prosperidad que pueden transformar completamente tu realidad financiera. Lo que nadie te ha dicho es que el dinero que desaparece sin fruto, las emergencias constantes que drenan tus recursos y esa sensación de estar corriendo en una rueda financiera sin avanzar, no son coincidencias. Son señales proféticas de que hay leyes espirituales que no estás aplicando, puertas de bendición que permanecen cerradas y principios del reino que Dios quiere revelarte hoy. En este mensaje de más de una hora, el Señor va a confrontar mentalidades religiosas que han mantenido a sus hijos en pobreza. Va a revelar por qué muchos creyentes sinceros luchan financieramente a pesar de su fe genuina. Y va a enseñarte en cómo ahorrar, según la Biblia, no es solo una práctica financiera, sino un acto profundo de fe, obediencia y visión profética que prepara el terreno para que Dios confíe mayores recursos en tus manos. Esto no es una enseñanza común sobre finanzas. Es una advertencia urgente del cielo sobre prioridades desordenadas que están saboteando tu prosperidad. Una revelación sobre cómo tu corazón es la raíz de todo desorden financiero y una guía práctica para romper ciclos generacionales de escasez y activar torrentes de bendición que glorifiquen el nombre de Jesucristo. Si has estado clamando por un cambio en tus finanzas, si has estado buscando respuestas bíblicas para tu situación económica, si has estado esperando que Dios abra puertas de prosperidad en tu vida, este video es la respuesta que has estado esperando en oración. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo cambiará tu situación financiera, sino que transformará tu relación con Dios, tu comprensión de su voluntad para tu vida y tu capacidad de ser de bendición para otros. Prepara tu corazón, porque el Espíritu Santo va a confrontar, sanar y transformar áreas de tu vida que han estado limitando la abundancia que Él ya tiene preparada para ti. Hay un grito silencioso que resuena en millones de hogares cristianos en cada noche. El gemido de quien trabaja sin cesar, pero ve cómo el dinero se desvanece como arena entre sus dedos. Es la agonía de la escasez, esa sensación de estar corriendo en una rueda sin fin, donde cada esfuerzo parece insuficiente y cada mes trae nuevas preocupaciones financieras. Tu corazón es un altar, y cuando la ansiedad por el dinero ocupa ese lugar sagrado, algo profundo se rompe en tu conexión con el Padre Celestial. La Biblia nos revela en Filipenses 4:19 que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero, ¿por qué tantos hijos de Dios viven en constante lucha financiera? La respuesta no está en trabajar más horas o buscar más empleos. Está en entender que Dios tiene principios eternos que cuando se aplican correctamente, rompen los ciclos de escasez y activan torrentes de bendición. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu hogar está sembrado de preocupación, ansiedad y desesperación financiera, esas semillas crecerán y multiplicarán exactamente lo que no deseas. El enemigo no necesita ser adorado, solo que dejes de adorar a Dios con tus finanzas, que olvides que Él es tu proveedor y comiences a confiar más en tu fuerza que en su provisión sobrenatural. La escasez no es solo un problema económico, es una manifestación de un desorden espiritual más profundo que ha infectado la manera en que vemos, manejamos y entendemos el dinero según los ojos de Dios.
Cuando Jesús dijo en Mateo 6:24, no, podéis servir a Dios y a las riquezas, no estaba prohibiendo la prosperidad, sino advirtiendo sobre la idolatría financiera que convierte el dinero en un Dios falso. Tu fe debe ser el fundamento de cada decisión financiera, porque cuando operas desde la fe, activas principios celestiales que trascienden las limitaciones terrenales. La Biblia está llena de promesas financieras específicas, pero requieren obediencia, sabiduría y una mentalidad transformada que vea el dinero como una herramienta de adoración y no como un fin en sí mismo. Dios quiere que sus hijos prosperen, pero su definición de prosperidad incluye orden, propósito y generosidad. No acumulación egoísta o gasto impulsivo. Cada peso que entra a tus manos es una semilla que puede multiplicarse o desperdiciarse dependiendo de si lo plantas en tierra fértil de principios bíblicos o lo siembras en terreno árido de decisiones carnales. La transformación financiera comienza cuando reconoces que tu problema no es la falta de dinero, sino la falta de revelación sobre cómo Dios quiere que manejes lo que ya tienes. Jesucristo mismo nos enseñó sobre la administración financiera a través de parábolas que revelan principios eternos de multiplicación, fidelidad y mayordomía. En la parábola de los talentos en Mateo 25, 14, 30, vemos que Dios evalúa no solo lo que hacemos con mucho, sino especialmente lo que hacemos con poco. El siervo que enterró su talento por miedo perdió hasta lo poco que tenía, mientras que los que invirtieron sabiamente recibieron más responsabilidad y bendición. Tu situación financiera actual es tu talento presente, y Dios está observando cómo lo administras para determinar si puede confiarte más. La escasez perpetua es señal de que hay principios bíblicos que no estás aplicando, semillas de sabiduría que no estás plantando, y puertas de bendición que permanecen cerradas porque no tienes las llaves correctas. Pero hoy, el Espíritu Santo quiere darte esas llaves, revelarte esos principios y mostrarte cómo transformar tu desierto financiero en un jardín de abundancia que glorifique su nombre. La Biblia dice en 3 Juan 1:2, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, conectando directamente la prosperidad material con la prosperidad espiritual. El principio bíblico fundamental que cambiará tu vida financiera es entender que Dios no solo quiere suplir tus necesidades, sino entrenarte como un administrador fiel de sus recursos en la tierra. Cada crisis financiera que has enfrentado ha sido una escuela de fe, una oportunidad para aprender a depender más de Él y menos de tu propia fuerza. Proverbios 3, 9, 10 declara: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Este versículo revela que la honra a Dios con nuestras finanzas activa una ley espiritual de multiplicación que trasciende las leyes económicas naturales. Cuando honras a Dios primero con tus finanzas, Él se hace responsable de multiplicar lo que queda de maneras que tu mente natural no puede comprender. La escasez es rota cuando cambias de una mentalidad de supervivencia a una mentalidad de mayordomía, cuando dejas de ver el dinero como tuyo y comienzas a verlo como un recurso divino que Dios ha puesto temporalmente bajo tu administración. Tu corazón es un altar, y lo que colocas en ese altar determina qué tipo de bendición o maldición atraes a tu vida financiera. La promesa de transformación que Dios tiene para tu vida financiera no es solo para que tengas más dinero, sino para que seas transformado en el proceso de recibirlo y administrarlo. Deuteronomio 8:18 nos recuerda que, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día.
Dios quiere darte poder para generar riqueza, pero ese poder viene acompañado de responsabilidad y propósito divino. La transformación financiera, mental y espiritual que experimentarás al aplicar estos principios bíblicos será tan radical que las personas a tu alrededor notarán que algo sobrenatural está operando en tu vida. Tu fe se fortalecerá porque verás la fidelidad de Dios en acción. Tu mente será renovada porque entenderás sus caminos, y tu espíritu se alineará con su voluntad, porque estarás cooperando con sus planes en lugar de luchar contra ellos. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando tu hogar se convierte en un ambiente de fe, obediencia y sabiduría financiera, las semillas que se siembran allí producirán frutos de bendición que se extenderán a las generaciones futuras. Pero eso no es todo, porque lo que viene a continuación revelará por qué muchos creyentes sinceros siguen luchando financieramente a pesar de su fe genuina. Existe un misterio doloroso que atormenta a millones de cristianos sinceros alrededor del mundo. ¿Por qué, a pesar de orar fervientemente, trabajar honestamente y buscar a Dios con corazón genuino, sus finanzas permanecen en constante lucha? Es la paradoja del creyente próspero en espíritu, pero pobre en recursos. Una contradicción que genera dudas, frustraciones y preguntas que parecen no tener respuesta. Tu corazón es un altar, y cuando la confusión sobre la voluntad de Dios respecto a tu prosperidad ocupa ese lugar sagrado, se crea una desconexión espiritual que bloquea el flujo de bendiciones que Él ya ha preparado para ti. La Biblia declara en Salmos 35:27 que Jehová se complace en la prosperidad de su siervo, pero muchos hijos de Dios han sido enseñados, consciente o inconscientemente, que la pobreza es sinónimo de espiritualidad y que desear prosperidad material es carnal o mundano. Esta mentalidad religiosa ha creado una barrera invisible entre los creyentes y las bendiciones financieras que Dios quiere derramar sobre sus vidas. Cada ambiente siembra una semilla, y si has estado en ambientes donde se predica que los cristianos deben ser pobres para ser santos, esas semillas de limitación han echado raíces profundas en tu subconsciente y están saboteando tu capacidad de recibir la abundancia divina. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que creas que Dios no quiere que prosperes, y así mantendrás cerradas las puertas de bendición por tu propia incredulidad. La desconexión espiritual que impide la prosperidad en muchos creyentes tiene raíces más profundas que la simple falta de dinero. Está relacionada con una comprensión distorsionada del carácter de Dios y su voluntad para sus hijos. Cuando Jesús dijo en Juan 10:10, «Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia», estaba hablando de una abundancia integral que incluye todas las áreas de la vida, incluyendo las finanzas. Sin embargo, muchos cristianos han separado artificialmente lo espiritual de lo material, como si Dios solo se preocupara por sus almas y no por sus necesidades prácticas diarias. Esta dicotomía falsa crea una fe fragmentada que ora por bendiciones, pero no espera recibirlas, que confiesa prosperidad, pero vive en mentalidad de escasez. Tu fe debe ser integral y coherente, reconociendo que el mismo Dios que salva tu alma también quiere bendecir tu vida material, para que puedas ser de bendición a otros. La Biblia nos enseña en 2 Corintios 9:8 que «Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra». Dios quiere que tengas abundancia, no para que la acumules egoístamente, sino para que puedas abundar en buenas obras y ser un canal de bendición en su reino.
Otra causa profunda de la falta de prosperidad en creyentes sinceros es la presencia de maldiciones generacionales y patrones familiares de pobreza que no han sido identificados ni rotos a través de la autoridad espiritual que tenemos en Jesucristo. Muchas familias cristianas arrastran por generaciones ciclos de escasez, deudas, malas decisiones financieras y mentalidades limitantes que se transmiten de padres a hijos como herencias espirituales negativas. Gálatas 3:13 declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Pero esta redención debe ser aplicada específicamente a las áreas donde las maldiciones están operando. Si en tu familia hay patrones repetitivos de fracaso financiero, bancarrotas, negocios que no prosperan o dinero que desaparece sin explicación lógica, es probable que haya maldiciones generacionales que necesitan ser rotas en el nombre de Jesús. Tu corazón es un altar, y cuando colocas allí la autoridad de Cristo sobre tu linaje familiar, las cadenas invisibles que han limitado tu prosperidad comienzan a romperse. Cada ambiente siembra una semilla, y si has crecido en un ambiente donde se normalizó la lucha financiera, donde se enseñó que los pobres siempre estarán con nosotros, como una resignación en lugar de un llamado a la compasión, esas semillas de conformidad con la pobreza han crecido y están limitando tu capacidad de recibir más. La desconexión espiritual también se manifiesta cuando los creyentes oran por prosperidad, pero no alinean sus acciones con principios bíblicos de administración financiera. Es como plantar semillas y luego regar la tierra con veneno. La oración sin obediencia práctica produce frustración espiritual y resultados limitados. Santiago 2:17 nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, y esto se aplica directamente a las finanzas. Puedes orar todo lo que quieras por prosperidad, pero si no diezmas fielmente, si gastas impulsivamente, si no tienes un presupuesto, si no ahorras con propósito, si no inviertes sabiamente, tus oraciones chocan contra la pared de tu propia desobediencia práctica. Dios quiere prosperar a sus hijos, pero requiere cooperación inteligente, no solo fe pasiva. La Biblia dice en Proverbios 21:5 que los pensamientos del solícito ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Dios bendice la planificación sabia, la diligencia constante y la administración fiel, no la improvisación espiritual o la pereza disfrazada de fe. Tu fe debe expresarse a través de acciones concretas que demuestren que realmente crees en las promesas de prosperidad que Él ha hecho. El desaparecimiento del dinero sin fruto visible es una señal profética de que hay una falla espiritual en el sistema de administración financiera que Dios quiere corregir en tu vida. Cuando trabajas duro, pero no ves resultados proporcionales, cuando el dinero se va en gastos que no recuerdas o en emergencias constantes que drenan tus recursos, cuando sientes que estás corriendo en una rueda sin avanzar realmente, el Espíritu Santo está tratando de llamar tu atención hacia principios bíblicos que has estado ignorando. Ageo 1:6 describe perfectamente esta situación. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Este versículo revela que cuando nuestras prioridades están desordenadas, cuando ponemos nuestras necesidades antes que las cosas de Dios, nuestro trabajo se vuelve infructuoso y nuestros recursos se desvanecen misteriosamente. La solución no es trabajar más, sino reordenar las prioridades según el reino de Dios y aplicar sus principios de mayordomía fiel. La transformación financiera verdadera comienza en un lugar que la mayoría de los cristianos nunca consideran:
la renovación completa de la mente según los principios eternos de la palabra de Dios. Tu mentalidad financiera actual es el resultado de años de programación familiar, cultural y religiosa que puede estar en completa contradicción con lo que Dios realmente piensa sobre el dinero, la prosperidad y tu papel como administrador de sus recursos en la tierra. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación mental no es opcional, es fundamental para experimentar la voluntad perfecta de Dios en tus finanzas. Tu corazón es un altar, y cuando colocas allí los pensamientos de Dios sobre el dinero en lugar de los pensamientos del mundo, tu realidad financiera comienza a cambiar desde adentro hacia afuera. Cada ambiente siembra una semilla, y si has estado expuesto a enseñanzas que demonizaban el dinero o que promovían la pobreza como virtud espiritual, esas semillas de mentalidad limitante han crecido y están saboteando tu capacidad de prosperar según el plan divino. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que mantengas una mentalidad de escasez que te haga actuar como huérfano en lugar de como hijo del Rey de Reyes. La mordomía bíblica es un concepto revolucionario que cambia completamente la perspectiva sobre la propiedad, la responsabilidad y el propósito del dinero en la vida del creyente. Cuando entiendes que no eres dueño de nada, sino administrador temporal de los recursos que Dios ha puesto bajo tu cuidado, cada decisión financiera se convierte en un acto de adoración y obediencia. 1 Corintios 4:2 establece claramente: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios no te está evaluando por la cantidad de dinero que tienes, sino por la fidelidad con la que administras lo que Él te ha confiado. Esta revelación libera de la presión de compararse con otros y de la ansiedad por acumular riquezas, porque tu enfoque cambia de poseer a administrar, de acumular a multiplicar para el reino. La mordomía fiel incluye principios específicos como el diezmo, reconocimiento de que Dios es el dueño; la ofrenda, expresión de gratitud y fe; el ahorro, preparación sabia para el futuro; la inversión, multiplicación de recursos; y la generosidad, canal de bendición para otros. Cada peso que manejas es una oportunidad de demostrar tu fidelidad como mayordomo y de activar las leyes espirituales de multiplicación que Dios ha establecido en su palabra. La palabra de Dios contiene principios financieros específicos y poderosos que, cuando se aplican con fe y constancia, producen resultados sobrenaturales que desafían las limitaciones de la economía natural. Estos principios no son sugerencias opcionales, sino leyes espirituales tan reales y efectivas como las leyes de la física. Malaquías 3:10-11 presenta una de estas leyes: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Este pasaje revela dos aspectos cruciales. Primero, que Dios abre ventanas de bendición cuando somos fieles en el diezmo. Segundo, que Él reprende al devorador que destruye nuestros recursos. Muchos cristianos experimentan pérdidas financieras constantes porque no han activado esta protección divina a través de la obediencia al principio del diezmo. Tu fe debe expresarse en obediencia práctica a estos principios, no solo en conocimiento teórico de los mismos. La Biblia también enseña en 2 Corintios 9:6 que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra
Generosamente, generosamente también segará, estableciendo la ley de la siembra y la cosecha como fundamental para la prosperidad. Los principios bíblicos de administración financiera que muchos cristianos no aplican incluyen conceptos revolucionarios como la planificación a largo plazo, la diversificación de ingresos, la creación de múltiples fuentes de recursos y la construcción de un legado generacional. Proverbios 13:22 declara que el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, indicando que Dios quiere que sus hijos piensen y planifiquen más allá de su propia generación. Esto requiere una mentalidad de reino que trasciende las necesidades inmediatas y abraza una visión de multiplicación a largo plazo. La palabra también enseña sobre la importancia de la educación financiera en Proverbios 27, 23, 24. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. Dios espera que sus hijos sean inteligentes, informados y proactivos en el manejo de sus recursos, no pasivos o negligentes, esperando que todo suceda automáticamente. Tu corazón es un altar y, cuando colocas allí el compromiso de aprender y aplicar la sabiduría financiera bíblica, Dios honra esa diligencia con incremento sobrenatural. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando tu hogar se convierte en un centro de educación y aplicación de principios bíblicos, las semillas de sabiduría que se siembran allí producen frutos de prosperidad que glorifican a Dios. La promesa transformadora que Dios tiene para aquellos que abrazan completamente la mentalidad bíblica y la mordomía fiel es que sus vidas se convertirán en testimonios vivientes del poder de su palabra para cambiar cualquier situación financiera. Deuteronomio 28, 1, 2 promete: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. La obediencia a los principios financieros de Dios no solo cambia tu situación económica, sino que te posiciona como un testimonio de su fidelidad ante el mundo. Cuando las personas vean cómo Dios transforma tu vida financiera a través de la aplicación de su palabra, muchos serán atraídos al reino y glorificarán al Padre Celestial. La práctica constante de estos principios desarrolla un carácter de fidelidad, sabiduría y generosidad que refleja el corazón de Dios y atrae su favor sobrenatural. Tu transformación financiera se convierte en una plataforma para el testimonio, una herramienta de evangelización y un canal de bendición que impacta no solo tu familia, sino tu comunidad y las generaciones futuras. Pero eso no es todo, porque lo que viene a continuación revelará cómo el acto de ahorrar, según la Biblia, es mucho más que una práctica financiera. Es un acto profundo de fe, obediencia y visión profética. El acto de ahorrar dinero según los principios bíblicos trasciende completamente la perspectiva secular de simplemente guardar recursos para emergencias. Es una declaración profética de fe que proclama que Dios tiene un futuro preparado para ti y que tú confías lo suficiente en sus planes como para prepararte para ese futuro. Cuando ahorras con mentalidad bíblica, estás ejercitando una fe que ve lo invisible, que cree en promesas aún no cumplidas y que actúa en el presente basándose en la certeza de lo que Dios hará en el futuro. Hebreos 11:1 define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y el ahorro bíblico es una expresión tangible de esta fe en acción. Tu corazón es un altar, y cuando colocas allí la decisión de ahorrar como un acto de adoración,
y confianza en Dios. Cada peso que apartas se convierte en una semilla de fe que declara tu creencia en sus promesas de prosperidad y bendición. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando tu hogar se convierte en un lugar donde se practica el ahorro con propósito divino, las semillas de disciplina, visión y fe que se siembran allí crecen y producen frutos de estabilidad financiera y paz mental que glorifican a Dios. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que vivas en la inmediatez del momento, sin visión de futuro, gastando todo lo que recibes y manteniéndote en un ciclo de dependencia que impide que crezcas en responsabilidad y mayordomía. La obediencia manifestada a través del ahorro bíblico revela un corazón que ha entendido que Dios no solo provee para el presente, sino que también quiere preparar a sus hijos para las oportunidades, responsabilidades y desafíos futuros que Él ya conoce. Cuando José interpretó el sueño de Faraón sobre los 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de escasez, no solo estaba profetizando sobre el futuro de Egipto, sino estableciendo un principio eterno de preparación sabia durante los tiempos de abundancia para los tiempos de necesidad. Génesis 41, 34, 36 registra la sabiduría de José. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Esta estrategia no solo salvó a Egipto de la hambruna, sino que lo convirtió en la nación más próspera de la región. Tu obediencia al principio del ahorro te posiciona para ser de bendición, no solo para tu familia, sino para otros cuando lleguen tiempos difíciles. La Biblia enseña en Proverbios 6, 6, 8 sobre la hormiga que prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento, mostrando que la preparación sabia es un principio natural que Dios ha establecido en toda su creación. La visión profética que se desarrolla a través del ahorro bíblico te permite ver más allá de las circunstancias presentes y alinearte con los planes a largo plazo que Dios tiene para tu vida y tu familia. Cuando ahorras con propósito divino, no estás simplemente acumulando dinero. Estás preparando recursos para cumplir el destino que Dios ha diseñado para ti. Habacuque 2:2-3 instruye, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Tu ahorro debe estar conectado con una visión clara de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez prepararte para un ministerio, para un negocio, para la educación de tus hijos, para la compra de una casa, para un viaje misionero, o para ser de bendición en momentos de crisis. Cada peso que ahorras con visión profética se convierte en un ladrillo que está construyendo el futuro que Dios ha diseñado para ti. Tu corazón es un altar. Y cuando colocas allí una visión clara conectada con el propósito divino, tu ahorro deja de ser una disciplina pesada y se convierte en una emocionante preparación para lo que viene. El ahorro como acto de fe también prepara el terreno espiritual para que Dios pueda confiar mayores recursos en tus manos, porque demuestra que has desarrollado la disciplina y la sabiduría necesarias para administrar bendiciones más grandes. La parábola de los talentos en Mateo 25:21 revela este principio, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Cuando demuestras fidelidad administrando,
Y ahorrando las cantidades pequeñas que tienes ahora, Dios ve que puede confiarte cantidades mayores, sin el riesgo de que las desperdicies o las uses mal. El ahorro desarrolla carácter, disciplina, autocontrol y visión a largo plazo. Todas, cualidades que Dios busca en aquellos a quienes quiere bendecir abundantemente. Cada ambiente siembra una semilla. Y cuando tu vida se convierte en un ambiente de disciplina financiera y ahorro con propósito, las semillas de responsabilidad y fidelidad que se siembran allí atraen la confianza de Dios y abren puertas para bendiciones mayores. La Biblia enseña en Lucas 16:10 que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Tu fidelidad en ahorrar pequeñas cantidades es una prueba que Dios está observando para determinar si puede confiarte recursos mayores. La transformación que ocurre cuando abrazas el ahorro como un acto de fe, obediencia y visión es que tu relación con el dinero cambia completamente. Dejas de ser esclavo de las circunstancias presentes y te conviertes en un administrador proactivo que coopera con los planes de Dios para el futuro. Esta mentalidad de mayordomía profética te libera de la ansiedad financiera porque sabes que estás preparado para lo que viene, y te llena de expectativa porque sabes que Dios está preparando algo bueno para lo cual tus ahorros serán una herramienta importante. Filipenses 4:19. Promete que mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero esta provisión incluye la sabiduría para ahorrar y prepararse, no solo la provisión milagrosa instantánea. Tu fe se fortalece cada vez que apartas dinero con propósito divino, porque estás declarando que crees en las promesas de Dios y que estás dispuesto a cooperar con sus planes. El ahorro bíblico te convierte en un socio de Dios en la construcción de tu futuro, y esta asociación divina garantiza que lo que viene será mejor de lo que puedes imaginar. Pero eso no es todo, porque lo que viene a continuación revelará una advertencia divina poderosa sobre cómo las prioridades desordenadas pueden sabotear completamente tu prosperidad. En el libro de Ageo encontramos una de las advertencias más directas y confrontadoras que Dios ha dado a su pueblo sobre las consecuencias devastadoras de tener prioridades financieras desordenadas. Ageo 1, 5, 7. Registra estas palabras penetrantes del Señor. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Esta no es una observación casual, es una advertencia profética que revela cómo las prioridades desordenadas crean un ciclo sobrenatural de frustración e infructuosidad que ningún esfuerzo humano puede romper. Tu corazón es un altar, y cuando colocas tus necesidades personales, tus deseos carnales o tus proyectos egoístas en el lugar que le corresponde a Dios, activas una ley espiritual que hace que tu trabajo se vuelva infructuoso y tus recursos se desvanezcan misteriosamente. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu hogar se ha convertido en un lugar donde las cosas de Dios ocupan el segundo lugar después de tus comodidades personales, las semillas de desorden espiritual que se siembran allí crecen y producen frutos de escasez, frustración y pérdida que no pueden explicarse por causas naturales. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que inviertas el orden de prioridades que Dios ha establecido, y automáticamente tu prosperidad será saboteada desde adentro.
El contexto histórico de la profecía de Ageo revela una situación que se repite constantemente en la vida de muchos cristianos modernos. El pueblo de Israel había regresado del cautiverio babilónico con el propósito específico de reconstruir el templo de Dios, pero se habían distraído construyendo sus propias casas lujosas, mientras la casa de Dios permanecía en ruinas. Ageo 1:4 confronta esta distorsión de prioridades. ¿Es para vosotros tiempo de que habitéis en vuestras casas artesonadas y esta casa esté desierta? Esta pregunta penetra hasta el corazón de muchos creyentes contemporáneos que han invertido enormes cantidades de tiempo, energía y recursos en mejorar sus condiciones de vida personal, mientras descuidan completamente su compromiso financiero con el reino de Dios. La prosperidad personal sin compromiso con la obra de Dios es una prosperidad maldita que eventualmente se autodestruye. Cuando tus prioridades están centradas en ti mismo en lugar de estar centradas en Dios, activas automáticamente las maldiciones descritas en Ageo. Trabajas mucho pero produces poco. Comes pero no te sacias. Bebes pero no te satisfaces. Te vistes pero no te calientas. Y tu salario se va como si lo echaras en saco roto. La Biblia enseña en Mateo 6:33 que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, estableciendo claramente el orden correcto de prioridades que activa la bendición divina. La descripción profética del saco roto en Ageo 1:6 es una metáfora poderosa que describe la experiencia de millones de cristianos que trabajan arduamente, pero ven cómo su dinero desaparece en gastos inexplicables, emergencias constantes, reparaciones inesperadas, multas, pérdidas y una multitud de pequeños gastos que al final del mes suman cantidades enormes sin que puedan recordar en qué se fueron. Este fenómeno no es coincidencia, es una manifestación sobrenatural de las consecuencias de prioridades desordenadas. Cuando Dios no ocupa el primer lugar en tus finanzas, cuando no honras su casa y su obra con tus primicias, cuando inviertes en tu comodidad antes que en su reino, Él permite que el devorador opere libremente en tus recursos. Malaquías 3:11 promete que cuando somos fieles en el diezmo, Dios reprenderá al devorador, pero cuando somos infieles, esa protección se retira y experimentamos pérdidas que no tienen explicación lógica. Tu corazón es un altar, y lo que colocas primero en ese altar determina si experimentas la protección divina sobre tus recursos o si permites que el enemigo los devore libremente. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu hogar se ha convertido en un lugar donde se invierte más en entretenimiento, lujos y comodidades que en el reino de Dios, las semillas de desorden espiritual que se siembran allí atraen pérdidas sobrenaturales que ninguna estrategia humana puede prevenir. La solución que Dios ofrece a través de Ageo no es trabajar más o ganar más dinero, sino reordenar las prioridades según su voluntad y su reino. Ageo 1:8 registra la instrucción divina. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dios está llamando a sus hijos a que inviertan primero en su casa, en su obra, en su reino, y promete que cuando lo hagan, Él pondrá su voluntad en esa casa y será glorificado. Esta no es una manipulación religiosa para extraer dinero. Es una ley espiritual que activa la bendición cuando las prioridades están en orden correcto. Cuando inviertes en el reino de Dios antes que en tus propios proyectos, cuando das tu diezmo antes de pagar tus cuentas personales, cuando siembras en la obra misionera antes de comprar lujos, cuando apoyas a los necesitados antes de acumular para ti mismo, activas una protección sobrenatural sobre tus recursos y una multiplicación que desafía toda lógica humana.
La Biblia enseña en Proverbios 3, 9, 10 que cuando honras a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, entonces serán llenos tus graneros y tus lagares rebosarán de mosto. El orden correcto de prioridades no solo evita las maldiciones de Ageo, sino que activa las bendiciones de Proverbios. La transformación que experimentas cuando corriges el orden de tus prioridades financieras según la advertencia de Ageo es tan radical que las personas a tu alrededor notarán que algo sobrenatural está operando en tu vida. Ageo 2:19 registra la promesa de Dios después que el pueblo corrigió sus prioridades. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. Dios está diciendo que desde el momento en que corriges tus prioridades, aunque todavía no veas los resultados físicos, Él ya ha activado su bendición sobre tu vida. Tu obediencia al principio de poner a Dios primero en tus finanzas no solo corrige el desorden presente, sino que programa un futuro de bendición que se manifestará progresivamente. Cada peso que inviertes en el reino antes que en ti mismo es una declaración de fe que activa el favor divino y atrae provisión sobrenatural. Tu corazón es un altar, y cuando colocas allí el compromiso de honrar a Dios con tus primicias, cada área de tu vida comienza a experimentar el orden, la paz y la prosperidad que vienen de tener las prioridades correctas. El desorden en las finanzas raramente es un problema meramente técnico o de falta de conocimiento. En la mayoría de los casos, es la manifestación externa de un desorden espiritual más profundo que tiene sus raíces en el corazón. Jesucristo enseñó en Lucas 6:45 que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Este principio se aplica directamente a las finanzas. Lo que hay en tu corazón se manifiesta inevitablemente en la manera como manejas, gastas, ahorras e inviertes tu dinero. Si hay ansiedad en tu corazón, gastarás impulsivamente buscando alivio temporal. Si hay codicia, acumularás egoístamente sin generosidad. Si hay miedo, evitarás riesgos sabios y oportunidades de crecimiento. Si hay orgullo, gastarás para impresionar a otros en lugar de seguir la sabiduría divina. Tu corazón es un altar, y lo que colocas en ese altar sagrado determina no solo tus decisiones financieras, sino también los resultados que esas decisiones producen en tu vida. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu corazón se ha convertido en un ambiente donde dominan las emociones carnales en lugar del Espíritu Santo, las semillas de desorden que se siembran allí crecen y producen frutos de caos financiero que ninguna estrategia externa puede corregir permanentemente. El enemigo no necesita ser adorado, solo necesita que tu corazón esté desordenado, y automáticamente tus finanzas reflejarán ese desorden interno. El afán es una de las raíces más comunes del desorden financiero en la vida de los cristianos, y Jesús advirtió específicamente sobre sus efectos destructivos en Mateo 6, 25, 26. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El afán produce decisiones financieras impulsivas, gastos emocionales y una mentalidad de supervivencia que impide la planificación sabia y la inversión a largo plazo.
Cuando tu corazón está lleno de afán, cada gasto se convierte en una búsqueda desesperada de seguridad temporal. Cada compra es un intento de calmar la ansiedad, y cada decisión financiera está motivada por el miedo en lugar de la fe. La Biblia enseña en Filipenses 4, 6, 7 que debemos estar por nada afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tu corazón está lleno de la paz de Dios, tus decisiones financieras fluyen desde un lugar de tranquilidad, sabiduría y confianza en la provisión divina. El ego es otra raíz profunda del desorden financiero que lleva a muchos cristianos a gastar dinero que no tienen en cosas que no necesitan para impresionar a personas que no les importan realmente. El ego financiero se manifiesta en la necesidad compulsiva de proyectar una imagen de éxito, prosperidad o estatus que no corresponde con la realidad económica. Proverbios 13:7 observa sabiamente que hay quien se hace rico y no tiene nada, y hay quien se hace pobre y tiene muchas riquezas. Muchas personas viven en pobreza real porque gastan todo su dinero en crear una apariencia de riqueza, mientras que otras viven con abundancia real porque no necesitan impresionar a nadie y pueden invertir sabiamente sus recursos. Cuando el ego controla tus decisiones financieras, cada compra se convierte en una declaración de identidad, cada gasto es un intento de validación social y cada inversión está motivada por la vanidad en lugar de la sabiduría. Tu corazón es un altar. Y cuando colocas allí la humildad y la seguridad en Cristo en lugar del ego y la necesidad de aprobación humana, tus finanzas se liberan de la presión de mantener apariencias y pueden fluir hacia propósitos más nobles y productivos. La Biblia enseña en 1 Juan 2:16 que todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El ego financiero es una manifestación de la vanagloria de la vida, que debe ser crucificada para experimentar libertad financiera verdadera. El confort excesivo es una trampa sutil que atrapa a muchos cristianos en un ciclo de gastos que drenan sus recursos sin producir valor real o crecimiento espiritual. Mientras que Dios quiere que sus hijos disfruten de bendiciones y comodidades, el problema surge cuando la búsqueda del confort se convierte en el propósito principal de la vida y en la motivación dominante para las decisiones financieras. Proverbios 21:17 advierte que hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Cuando tu corazón está enfocado principalmente en maximizar tu comodidad personal, cada peso se invierte en placeres temporales en lugar de en crecimiento a largo plazo. Cada decisión financiera busca la gratificación inmediata en lugar de la bendición futura. Y cada oportunidad de inversión o ahorro es sacrificada en el altar del confort. Presente. El confort excesivo también produce una mentalidad de consumidor en lugar de una mentalidad de productor, donde tu enfoque está en gastar y disfrutar en lugar de crear, construir y multiplicar. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu hogar se ha convertido en un ambiente donde el confort personal es la prioridad máxima, las semillas de pereza, complacencia y consumismo que se siembran allí crecen y producen frutos de estancamiento financiero y dependencia que limitan tu potencial de prosperidad. El miedo es quizás la raíz más paralizante del desorden financiero, porque impide que los cristianos tomen los riesgos sabios y las decisiones de fe que son necesarias para el crecimiento y la multiplicación de recursos.
El miedo se manifiesta de múltiples maneras. Miedo a invertir, miedo a emprender, miedo a ser generoso, miedo a confiar en las promesas de Dios, miedo a salir de la zona de confort financiera. 6. Timoteo 1:7 declara que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando el miedo controla tus decisiones financieras, entierras tus talentos como el siervo malo de la parábola, evitas oportunidades de crecimiento, acumulas dinero sin propósito por inseguridad y pierdes las bendiciones que Dios quiere darte a través de pasos de fe. El miedo también produce una mentalidad de escasez que ve limitación donde Dios ve abundancia, que ve problemas donde Dios ve oportunidades y que ve riesgo donde Dios ve fe. Tu corazón es un altar y cuando colocas allí la confianza en Dios en lugar del miedo a las circunstancias, tus finanzas se liberan para experimentar el crecimiento sobrenatural que viene de cooperar con los planes divinos en lugar de resistirlos por temor. La exhortación divina, meditad bien sobre vuestros caminos, que aparece repetidamente en Ageo 1:5 y 1:7, no es una sugerencia casual, sino un llamado urgente a una evaluación profunda y honesta de la dirección en la que están fluyendo nuestros recursos, nuestro tiempo y nuestras prioridades. Esta meditación va más allá de un simple análisis financiero. Es un examen espiritual que revela si nuestros caminos están alineados con los caminos de Dios o si hemos tomado desvíos que nos alejan de su voluntad y sus bendiciones. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuando consideramos nuestros caminos desde la perspectiva divina, muchas veces descubrimos que lo que parecía lógico y prudente desde la perspectiva humana está en completa contradicción con los principios del reino de Dios. Tu corazón es un altar, y cuando colocas allí la humildad para examinar honestamente si tus caminos financieros están honrando a Dios o sirviéndote a ti mismo, el Espíritu Santo comienza a revelar áreas que necesitan corrección y ajuste. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu vida se ha convertido en un ambiente donde las decisiones se toman sin consultar a Dios, sin oración, sin consideración de su voluntad, las semillas de independencia y autosuficiencia que se siembran allí crecen y producen frutos de frustración y limitación que solo pueden corregirse regresando a los caminos divinos. El análisis de hacia dónde están siendo dirigidos tus recursos revela con claridad matemática cuáles son tus verdaderas prioridades, más allá de lo que profesas con tus labios o crees en tu mente. Jesús enseñó en Mateo 6:21 que donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón, estableciendo una conexión directa entre el destino de nuestro dinero y la ubicación de nuestro corazón. Si la mayor parte de tus recursos se invierte en entretenimiento, lujos, comodidades personales y placeres temporales, tu corazón está claramente enfocado en las cosas de este mundo. Si tus recursos fluyen principalmente hacia el reino de Dios, la obra misionera, la ayuda a los necesitados y la construcción de su iglesia, tu corazón está alineado con las prioridades celestiales. Esta evaluación no es para condenarte, sino para liberarte del autoengaño y permitir que veas con claridad dónde necesitas hacer ajustes. La Biblia enseña en 1 Corintios 4:2 que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, y esta fidelidad se mide
no por las intenciones o las palabras, sino por las acciones concretas y los destinos reales de los recursos que Dios ha puesto bajo nuestro cuidado. Cuando consideras honestamente tus caminos financieros, puedes identificar patrones de gasto que revelan ídolos ocultos, prioridades desordenadas y áreas donde el ego, el miedo o la carne están dirigiendo las decisiones en lugar del Espíritu Santo. La verificación del lugar que Dios ocupa en tus decisiones financieras es un ejercicio espiritual que puede transformar completamente tu relación con el dinero y activar niveles de bendición que nunca has experimentado. Esta verificación incluye preguntas penetrantes como: ¿consulto a Dios en oración antes de hacer compras importantes? ¿Busco su voluntad antes de tomar decisiones de inversión? ¿Honro sus principios bíblicos en mi presupuesto? ¿Doy mi diezmo antes de gastar en mis necesidades personales? ¿Considero cómo mis gastos afectan mi capacidad de ser generoso con otros? ¿Invierto en cosas que edifican el reino o solo en cosas que me benefician a mí? Proverbios 3:5-6. Instruye. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en todos nuestros caminos incluye específicamente nuestros caminos financieros, y cuando lo hacemos, Él promete enderezar nuestras veredas y dirigirnos hacia la prosperidad que honra su nombre. Tu corazón es un altar, y cuando colocas allí el compromiso de incluir a Dios en cada decisión financiera, cada peso que gastas se convierte en una oportunidad de adoración y obediencia. Cada ambiente siembra una semilla, y cuando tu hogar se convierte en un lugar donde se ora antes de gastar, donde se consulta la Biblia antes de invertir, donde se busca la voluntad de Dios antes de tomar decisiones importantes, las semillas de sabiduría divina que se siembran allí crecen y producen frutos de prosperidad sobrenatural. La corrección de caminos financieros que no están alineados con la voluntad de Dios requiere arrepentimiento genuino, no solo cambio de estrategia. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mente que produce un cambio de dirección. Y cuando se aplica a las finanzas, significa reconocer que hemos estado administrando los recursos de Dios según nuestros propios criterios en lugar de según sus principios. 2 Crónicas 7:14 promete que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esta promesa se aplica directamente a la sanidad financiera. Cuando nos humillamos, oramos, buscamos el rostro de Dios y nos convertimos de nuestros malos caminos financieros, Él promete sanar nuestra tierra económica y restaurar la prosperidad que el pecado y la desobediencia habían bloqueado. El arrepentimiento financiero incluye confesar gastos egoístas, reconocer prioridades desordenadas, pedir perdón por no honrar a Dios con las primicias y comprometerse a caminar en obediencia a sus principios de mayordomía. Cuando este arrepentimiento es genuino, activa inmediatamente el perdón divino y abre las puertas para una transformación financiera que glorifica a Dios y bendice a la familia. La transformación que experimentas cuando corriges tus caminos financieros y colocas a Dios en el centro de todas tus decisiones económicas es tan radical que tu vida se convierte en un testimonio viviente del poder de la obediencia para activar la bendición divina. Deuteronomio 39 promete que te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres.
Cuando tus caminos están alineados con los caminos de Dios, Él se goza en bendecirte abundantemente en toda obra de tus manos, y esta bendición se extiende a todas las áreas de tu vida. Tu obediencia en considerar tus caminos y corregir lo que no está alineado con su voluntad no solo cambia tu situación financiera presente, sino que programa un futuro de bendición generacional que impactará a tus hijos y nietos. Cada peso que inviertes según la voluntad de Dios se multiplica sobrenaturalmente. Cada decisión que tomas en obediencia a sus principios atrae su favor. Y cada camino que corriges según su palabra abre nuevas veredas de prosperidad que nunca habías imaginado. El dinero no es una entidad neutral, como muchos cristianos han sido enseñados a creer. Es un lenguaje poderoso que comunica constantemente los valores, prioridades, miedos, deseos y condición espiritual de quien lo maneja. Cada transacción financiera que realizas está enviando un mensaje claro sobre lo que realmente valoras, lo que realmente crees y lo que realmente controla tu corazón. Jesucristo reveló esta verdad profunda en Lucas 12:34 cuando declaró: «Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón». Esta no es una observación poética. Es una ley espiritual que establece una conexión inquebrantable entre el destino de nuestros recursos y la ubicación de nuestro corazón. Tu dinero habla un idioma que revela verdades sobre ti que tal vez ni siquiera reconoces conscientemente. Si gastas impulsivamente, tu dinero está diciendo que la gratificación inmediata controla tu corazón. Si acumulas egoístamente, está declarando que el miedo y la inseguridad dominan tus emociones. Si inviertes sabiamente, está proclamando que la visión y la disciplina guían tus decisiones. Si das generosamente, está testificando que el amor y la fe motivan tus acciones. Tu corazón es un altar, y cada peso que gastas es una ofrenda que revela que está realmente entronizado en ese altar sagrado. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu vida financiera se ha convertido en un ambiente donde el dinero habla un lenguaje de desorden, egoísmo y carnalidad, las semillas de caos espiritual que se siembran allí crecen y producen frutos de confusión y limitación en todas las áreas de tu vida. El dinero funciona como un espejo que refleja con precisión implacable la condición real del corazón, más allá de las apariencias externas o las confesiones religiosas. Mientras que es posible engañar a otros e incluso engañarse a uno mismo sobre el estado espiritual verdadero, el dinero revela la verdad sin misericordia. Si tu corazón está lleno de fe, tu dinero fluirá hacia inversiones que honran a Dios y construyen su reino. Si tu corazón está lleno de miedo, tu dinero se acumulará en cuentas de ahorro sin propósito por inseguridad. Si tu corazón está lleno de orgullo, tu dinero se gastará en cosas que impresionen a otros. Si tu corazón está lleno de amor, tu dinero se compartirá generosamente con los necesitados. La Biblia enseña en Proverbios 27:19 que como en el agua, el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre, y de la misma manera el manejo del dinero corresponde exactamente al estado del corazón. Esta revelación puede ser confrontadora, pero también es liberadora porque te permite identificar áreas de tu corazón que necesitan sanidad, transformación o alineación con la voluntad de Dios. Cuando entiendes que tu dinero está constantemente revelando la condición de tu corazón, cada decisión financiera se convierte en una oportunidad de examinar tu vida interior y hacer los ajustes necesarios para crecer en madurez espiritual. La revelación de que el dinero es un lenguaje del corazón
También explica por qué Jesús habló tanto sobre el dinero y las posesiones materiales en sus enseñanzas. Aproximadamente el 15% de todo lo que Jesús enseñó tuvo que ver con el dinero y las posesiones, no porque fuera materialista, sino porque entendía que el manejo del dinero es uno de los indicadores más precisos de la condición espiritual de una persona. En la parábola del administrador injusto en Lucas 16, 10, 11, Jesús estableció una conexión directa entre la fidelidad en el manejo del dinero y la capacidad de manejar responsabilidades espirituales mayores. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios usa nuestro manejo del dinero como una prueba para determinar si puede confiarnos responsabilidades espirituales mayores, ministerios más amplios y bendiciones más grandes. Tu corazón es un altar, y la manera como administras el dinero en ese altar determina si Dios puede promoverte a niveles superiores de responsabilidad y bendición en su reino. Cada ambiente siembra una semilla, y si tu hogar se ha convertido en un ambiente donde el dinero se maneja con sabiduría, integridad y generosidad, las semillas de fidelidad que se siembran allí crecen y atraen la confianza de Dios para responsabilidades mayores. Hermano, hermana, hemos llegado al final de este mensaje que el Espíritu Santo ha usado para revelar verdades profundas sobre el ahorro bíblico y la activación de la bendición financiera. Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tiene un plan específico de prosperidad para tu vida que va más allá de lo que puedes imaginar. Hoy has descubierto que ahorrar, según la Biblia, no es solo guardar dinero, sino ejercitar una fe profética que declara que Dios tiene un futuro preparado para ti. Has aprendido que las prioridades desordenadas son la raíz de la infructuosidad financiera, que tu corazón es un altar que determina el destino de tus recursos y que el dinero es un lenguaje que revela exactamente lo que controla tu vida interior. Pero sobre todo, has entendido que la transformación financiera verdadera requiere una renovación completa de la mente, una mordomía fiel que reconoce a Dios como el dueño de todo y una obediencia práctica a principios bíblicos que activan leyes espirituales de multiplicación y protección. El llamado de Dios para tu vida financiera es claro. Él quiere prosperarte no para que acumules egoístamente, sino para que seas un canal de bendición que impacte tu familia, tu comunidad y las generaciones futuras. Cada peso que ahorres con propósito divino, cada decisión que tomes en obediencia a su palabra, cada prioridad que corrijas según su voluntad, está construyendo un futuro de abundancia que glorificará su nombre. Ahora dime en los comentarios, ¿cuál de estos principios bíblicos sobre el ahorro ha impactado más profundamente tu corazón? ¿Qué área de tus finanzas sientes que Dios te está llamando a transformar después de este mensaje? Si este video ha sido de bendición para tu vida, suscríbete ahora mismo y activa las notificaciones, porque lo que viene en el próximo mensaje puede ser la llave que abra las puertas de prosperidad que has estado esperando. Dios tiene más revelaciones financieras que quiere compartir contigo, más estrategias del reino que pueden revolucionar tu economía y más promesas de abundancia que están esperando ser activadas en tu vida. Comparte este video con alguien que sabes que está luchando financieramente, porque puede ser el instrumento que Dios use para transformar su situación económica y activar su bendición en su hogar. Que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, derrame sobre tu vida la abundancia que ya tiene preparada para ti. Que cada semilla de obediencia que siembres produzca frutos de prosperidad que honren su nombre.
y que tu testimonio de transformación financiera sea una luz que atraiga a muchos al conocimiento de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, declaro sobre tu vida prosperidad con propósito, abundancia con responsabilidad y bendición con generosidad. Amén.